Vamos a ver el primer elemento. El primer elemento sería la inteligencia. ¿Qué sería la inteligencia? Ahí está. Voy a ponerlo ahí en cámara para que vean inteligencia. Dicen los inteligentes, yo no soy inteligente, dicen los inteligentes que es la capacidad para resolver problemas. ¿Qué es la capacidad para resolver problemas, Marco? Esa sería la inteligencia en este primer punto. Que nos pongan ahí los compañeros, para ellos qué es inteligencia, ¿verdad? Así es. Primero entonces, primer elemento, inteligencia. Segundo elemento que vamos a tomar en cuenta para lo que serían los hábitos sería la emoción. ¿Qué es la emoción? Es esa respuesta inmediata, sin pensar, que nos genera una sensación para bien o para mal y que nos hace actuar de forma inmediata. Entonces, por un lado, a ver si encontramos, tenemos la inteligencia y por el otro lado la emoción. La inteligencia nos da el camino, tú lo acabas de mencionar, toma de decisiones, y la emoción es el que actúa en forma rápida, impetuosa, sin pensarlo. ¿Se piensa? No se piensa. ¿Vamos bien? Se siente, se piensa y se siente con la otra, ok. Vamos al tercer elemento, Carlos, que sería la voluntad. ¿Qué sería la voluntad? Fíjate que si nosotros midiéramos, y aquí quiero separar dos cosas, la voluntad de aprender, ¿no? Tienes la voluntad de aprender un nuevo, una nueva profesión, un nuevo, algo, ¿no? Cocina, lo que sea. Tienes la voluntad de aprender. Pero creo que lo importante, Marco, es también la voluntad de aceptar el cambio. Es decir, esa parte voluntaria de decir, lo voy a hacer, lo acepto, lo reconozco, es un compromiso, y entonces la voluntad se vuelve un eje clave, ¿no, Marco? Totalmente fundamental. Recuerden, llevamos inteligencia, emoción, voluntad. Viene el cuarto, que sería el hábito. El hábito. Y la pregunta aquí sería, Carlos, ¿cómo se relacionan? Inteligencia, emoción, vamos a ponerla, yo traigo dos, emoción. ¿Cómo se relacionan, Carlos? A ver, fíjate, la inteligencia, como tú lo mencionaste, es esa toma de decisión para resolver problemas. Es la parte inteligente, lógica, que te va a decir, ¿está bien o está mal? ¿Estás de acuerdo que la inteligencia te lleva hacia tu objetivo? Correcto. La inteligencia es con lo que lo planeas, pero surge la emoción. Y es la emoción, ahí están los miedos, la tristeza, la alegría, la felicidad, la angustia. Aquí entra. Entonces, por un lado tenemos a la inteligencia, ahí. La voluntad, que dijo Carlos, fundamental. La voluntad va a seguir a la inteligencia, o va a seguir a la voluntad. Esta voluntad va a seguir a la emoción o va a seguir a la inteligencia. La voluntad. ¿Qué pasa? A ver, ahí les va la primera situación y voy a empezar a poner aquí la lámina. Fíjense. ¿Qué pasa? Y aquí ya lo vimos. ¿Cuáles son? Inteligencia, emoción, hábitos y voluntad. ¿Qué pasa, Carlos? Si la emoción, y la voluntad se juntan. Híjoles, si la voluntad y la emoción, como está en la lámina, se juntan, se generan hábitos emocionales. La pregunta sería, ¿esos hábitos emocionales me van a llevar a mi objetivo y a mi meta? Digamos que sería un ancla, sería una pared, Marco, que me va a impedir lograr, por ejemplo, y vamos a hablar de cuestiones, si yo quisiera bajar de peso, una dieta, o quisiera dejar de fumar, es ahí donde me voy a encontrar con la pared, con la parte emocional de no puedo, tengo miedo, esas barreras emocionales o esas justificaciones o mecanismos de defensa para decir que no lo voy a hacer. ¿Qué sucede? La emoción, al no ser analítico y racional, por lo general, no siempre, nos lleva a situaciones no deseadas. Si la emoción y la voluntad se unen, ¿qué va a suceder con los hábitos? Voy a tener hábitos, posiblemente, en la mayoría de los casos, hábitos que no sean productivos. ¿Por qué? Porque no pasó por un proceso de análisis. Entonces, que quede muy claro, si los que nos están escuchando se dejan llevar por las emociones y la voluntad sigue la emoción, lo más seguro es que esa decisión, esa toma y ese hábito que voy a tener realmente no sea el más adecuado. Pero ¿qué pasaría, Carlos, si la inteligencia y la voluntad se juntan? ¿Qué voy a formar? Voy a formar hábitos productivos. ¿Por qué productivos, Carlos? Porque nos va a encaminar hacia nuestras metas y nuestros objetivos. ¿No es así?
La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y voy a poner un problema en la mesa. Vamos a ver un tema financiero. Si yo tengo un problema financiero en el hogar y si tengo la inteligencia, la voluntad de comprender que necesito ser un rico generador, ¿no? Que la emoción sí está ahí, pero la inteligencia me dice, Carlos, tienes que buscar fuentes alternas de ingreso. ¿Tienes la voluntad? Sí, la tengo, me levanto temprano, busco propuestas, toco puertas, trabajo mejor, pido un aumento. Y entonces el problema de falta de dinero o financiero, vamos a ponerlo en un contexto global, hace que la inteligencia y la voluntad me permitan hacer hábitos productivos para ser rentable y traer bienestar a mi economía y por ende a los que están conmigo. ¿No es cierto, Marco? Totalmente de acuerdo. Entonces, si nos vamos a la parte que yo estaba manejando de emoción más voluntad, me genera hábitos emocionales, ¿qué va a pasar? Aquí lo vamos a ver en la pantalla. Va a suceder que la afectividad, que es la emoción más la voluntad, son respuestas de apetitos sensibles, de apetitos inmediatos de un placer, de un gusto, y no siempre me va a encaminar hacia mi objetivo. Es una decisión emocional que al no ser pensada, puede ser que me esté alejando. Vamos a pensar que a lo mejor estoy a dieta y pasé por una pastelería y ¡ay! El rico olor de ese pastelito. Y digo, bueno, ya tengo como 4 días en dieta, nadie me está viendo. ¿Qué pasaría si me echo mi panquecito, mi pay de chocolate? Y en ese momento la emoción, ¿verdad? Y tras. La voluntad sigue la emoción. ¿Y qué sucede? A lo mejor una vez no me genera hábitos, pero si es algo que estoy repitiendo en forma constante, entonces va a ser un hábito negativo. ¿Vamos bien? Pero ahora vámonos del lado contrario, Carlos. ¿Qué pasa cuando la inteligencia más la voluntad, ¿qué me genera? Hábitos productivos. Y creo que ese es el punto importante. Conocer, la semana estaba hablando con una persona, me dice, oye, está bien los talentos. La gran pregunta es decir, y veíamos la vez pasada, es, ¿estoy consciente de los talentos? Creo que ahorita nos hemos dado cuenta que cuál es nuestra capacidad y cuáles son esos 10 talentos poderosos. Pero viene el otro elemento. ¿Qué estoy haciendo con esos talentos para hacer los hábitos poderosos? Porque, Marco, puedo tener talentos dormidos. O sea, está ahí porque mi hábito es, ay, me da flojera, es mucho esfuerzo. Y entonces soy talentoso, pero tengo un talento dormido por no hacer los hábitos correctos, hábitos productivos. ¿No es así, Marco? Así es. Y si alguien nos dice, a ver, entonces, conclusión, ¿cómo logro formar hábitos positivos? La inteligencia. Recuerden, si ustedes sueñan algo, quieren algo, hoy quiero un coche. Y quiero un coche último modelo, y lo quiero en 5 años, por decir una cantidad o una fecha. La inteligencia, cuando le voy dando la información de que quiero un coche con estas características, en 5 años tengo que ahorrar tanto, le estoy diciendo a la inteligencia el camino. ¿Qué significa disciplina, orden, trabajo, cumplimiento? Si la voluntad sigue a la inteligencia, me va a generar los hábitos que me va a permitir lograr eso que deseo. Pero si la inteligencia le estoy diciendo lo que quiero, pero de repente, ay, me tengo que levantar temprano, ay, qué flojera, no es lunes, no, estoy cansado. ¿Qué sucede? Sigue la emoción, la voluntad, y por lo tanto, y si lo estoy repitiendo, voy a adquirir hábitos negativos. Me aleja de lo que yo quiero.